registrarse con su cuenta de la universidad. La siguiente semana ya tenemos que retomar los controles de lectura, prácticas, pero en este paralelo. Entonces, como les decía, los controles de lectura, exámenes, etcétera, tienen que estar o van a ser restringidos a sus cuentas de la UNSA. Entonces, estos días más, por favor, los que aún no se han agregado, pueden hacerlo. Después ya yo voy a subir las tareas, los controles de lectura. En controles de lectura hemos llegado, a ver, si no me equivoco, ha sido hasta ver. Solamente ha sido uno del título 1, ya tenemos que retomar del título 2. Entonces, por favor tengan presente eso. La siguiente semana ya tenemos que retomar, entonces estos días más todavía voy a, no voy a subir ninguna tarea, práctica, nada, pero la siguiente clase ya va a estar, ¿no? Primer control de lectura en el nuevo paralelo. Entonces, por favor, nuevamente, ¿no? Bien, eso era uno. Luego. Tenemos que entrar a ver, a continuar. Entonces, estamos en el tema 3, ambiente regulatorio. Esta parte. Creo que sí hemos hablado sobre esto, ¿no? La ley, la recuperación, también, y habíamos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta las funciones del Estado en el sistema financiero. Ok, entonces vamos a continuar de acá. Bien, hemos, en este capítulo, en este tema, hemos resaltado la importancia que tiene la regulación, ¿no? En el sistema financiero. Justamente una tarea tengo que subir y les recuerdan que les decía, tienen que revisar documentales que están en YouTube o por ahí, trabajos de investigación que se realizaron sobre la crisis del 2008 en Estados Unidos, ¿no? Que fue originada justamente en el sistema financiero, ¿no? De ahí se han tomado muchas lecciones en muchos países, han tomado ciertas medidas con la finalidad de que no pase o no se vuelva a repetir esa situación en algún otro país. Entonces, en ese sentido, veíamos y resaltábamos justamente la importancia de la regulación, ¿no? Y es justamente un factor que también hace que sea compleja también la auditoría, ¿no? Dentro de los varios factores que ya hemos comentado, ese es uno también que hace justamente que tengamos que nosotros estar al pendiente de cualquier cambio en cuanto a regulación, que por ejemplo el año pasado se hicieron varios cambios, ¿no? Las entidades financieras tuvieron que modificar sus procesos, readecuar sus procesos,
¿no? Adecuarlos a la nueva normalidad, ¿no? El producto justamente de la pandemia que aún seguimos. Eh, y también el regulador ha tenido que hacer modificaciones, ¿no? Porque tiene que estar en línea, obviamente, a las necesidades y los cambios, obviamente, de ese momento. Y así va a ser, ¿no? Eh, en la medida en que surjan nuevas necesidades de los consumidores financieros, ¿no? Productos nuevos que las entidades financieras vayan a desarrollar, se van a ir, obviamente, también desarrollando normativa que vaya a regular esos aspectos, ¿no? Entonces, y también en el ambiente de cambio tecnológico, también va a ser otro eh, que va, son los motivos que va a originar que obviamente vayan originando cambios, modificaciones a la regulación, ¿no? Entonces tenemos que estar al pendiente, siempre revisando, estar al tanto, ¿no? De los cambios que se puedan suscitar, ya que en todo caso el de realizar la auditoría de la entidad financiera, pues tenemos que estar al pendiente de todos esos cambios, ¿no? Y en eso, la función justamente del Estado en el sistema financiero, una de las funciones es la de dirigir y regular, ¿no? Como un órgano rector, a través del órgano ejecutivo del nivel central del Estado, ¿no? Apoyado obviamente mediante o a través de un consejo de estabilidad que está compuesto por los directores de la ASFI, ¿no? De la autoridad de pensiones, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y el ministro de Planificación. Entonces son quienes conforman ese consejo y obviamente van viendo aspectos y también, ¿no? Haciendo sugerencias para contrarrestar cualquier situación que se pueda presentar, ¿no? Y regular también de alguna manera algunos, bueno, situaciones que se puedan presentar, ¿no? En el sistema financiero. Siempre velando de lograr, obviamente, una sana estabilidad en el sistema financiero, ¿no? Y en eso también está la ASFI, ¿no? La ASFI, que justamente es dependiente del Ministerio de Economía, vendría a ser como el brazo operativo, digamos, ¿no? Ellos son quienes se encargan ya con más detalles, si quieren, el tema de la regulación, ¿no? O sea, y así también la ley 393 obviamente le confiere esa potestad, ¿no? De regular justamente el sistema financiero, ¿no? Entonces, ellos son quienes se encargan de emitir una serie de reglamentación, ¿no? Ya sea tanto para aquellos que eh, actúan o son intermediarios financieros y los consumidores financieros. Por otro lado, si bien la función del Estado es la de dirigir y regular, también participa de manera directa a través de un banco público, que vendría a ser el Banco Unión, ¿no? Por ejemplo, ese es un banco público, el Banco de Desarrollo Productivo y también a través de entidades financieras públicas de desarrollo, que entiendo no hay todavía un tipo, ¿no? Entonces, no solamente dirigen y regulan, ¿no? También participan. Bueno, ¿qué es? Entonces, empecemos a hablar un poco sobre la ASFI, ¿no? Que es justamente quien se encarga o tiene esa función, digamos, ¿no? De regular el sistema financiero. Desde el punto de vista de la ley 393, ¿no? La ASFI viene a ser una institución de derecho público y de duración indefinida, obviamente hasta que a través de otra disposición pues se defina algo diferente, ¿no? Con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, ¿no? Con jurisdicción y competencia y estructura de alcance nacional, ¿no? Toda Bolivia, ¿no? Bajo la tuición, como les había manifestado anteriormente, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es el rol que tiene esta autoridad?
¿no? La ASFI es, como rol, tiene la de regular, controlar y supervisar los servicios financieros, siempre velando por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades de intermediación, ¿no? Entonces, ese es su objetivo, ¿no? Ellos lo que hacen es regulan, ¿no? A través de una normativa que está justamente dentro de esa recopilación, toda la normativa que justamente ha emitido la ASFI está ahí recopilada, ¿no? Supervisan los servicios financieros, ¿no? Hace inspecciones justamente con la finalidad de que eh, eh, hay estabilidad, ¿no? En el sistema financiero. Y obviamente las entidades financieras estén cumpliendo, ¿no? Con sus obligaciones, ¿no? Conforme a la reglamentación que obviamente esta entidad, ¿no? Los sectores que abarca son el sistema financiero, compuesto por bancos, ¿no? Mutuales, cooperativas, el mercado de valores, compuestas por la Bolsa Boliviana, las agencias de bolsa, SAFIs, fondos de inversión, ¿no? Calificadoras de riesgo, titularizadoras y también los servicios financieros complementarios, ¿no? Por ejemplo, leasing, almaceneras, entidades de segundo piso, etcétera, ¿no? Y tenemos varios otros ejemplos de servicios financieros, ¿no? Entonces, ese es su ámbito, digamos, ¿no? Su alcance en cuanto a la ASFI, ¿no? Decíamos su rol, ¿no? Y el carácter, digamos, de normativa consiste cuando la ASFI supervisa el cumplimiento, ¿no? Les decía, ellos tienen esa facultad y pueden hacerlo, de hacer inspecciones, ¿no? Van a las entidades financieras y realizan como una especie de auditoría, ¿no? Pero con un enfoque netamente de cumplimiento normativo, ¿no? Entonces lo que hacen es justamente hacer un examen, una revisión, ¿no? El enfoque, la verdad no conozco muy a detalle cómo es la metodología, ¿no? Pero de acuerdo a los resultados, por lo menos que veo, ¿no? En los informes que después se emiten, ¿no? Se puede ver que está enfocado justamente a un examen, ¿no? Con la finalidad de ver el cumplimiento, ¿no? Principalmente normativo, de la regulación que emite esta entidad, ¿no? Y obviamente con esto la finalidad es pues asegurar, ¿no? A los consumidores financieros el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Porque dentro de toda esa normativa están justamente obligaciones o responsabilidades las entidades, de estas entidades, ¿no? Que tienen que cumplir justamente en beneficio también y respetando los derechos de los servicios o en este caso, de los consumidores financieros, ¿no? Entre sus principales tareas, ¿no? Que tiene es la de proteger los ahorros del público, ¿no? Esto siempre velando con la finalidad de que pues no haya desconfianza, ¿no? O sea, porque uno que, por ejemplo, confía sus ahorros al sistema financiero y que después lo pueda perder todo como lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces genera una desconfianza, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, ¿no? Que personas que hayan acumulado y hayan ahorrado toda su vida y pues si lo pierdan de repente, entonces es algo que justamente se trata de evitar, ¿no? Es por eso que una de sus principales tareas es esa, ¿no? Y a través de reglamentación, regulación que ellos emitan y obviamente revisiones o supervisiones que realizan también a las entidades financieras, no logran ese propósito, ¿no? De proteger los ahorros del público, ¿no? Obviamente velar por la estabilidad, ¿no? Solidez
y confianza del sistema financiero, ¿no? Proteger los derechos y obligaciones de los consumidores, como decíamos anteriormente, ¿no? Crear condiciones para el sector productivo, ¿no? Obviamente a través de normativas que también emite el gobierno central, ¿no? Que permite hacer eso. Promover el mercado de valores y velar por los mismos, ¿no? Fortalecer el sistema de control y de legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Fortalecer los procesos de transparencia institucional y obviamente desarrollar procesos de acceso a la información, ¿no? Es por eso que la ASI hace una serie de análisis y los publica, y también la información que recibe uh, de las entidades de intermediación de los bancos también son públicos, ¿no? La información que ellos emiten. Entonces uno puede hacer fácilmente, pues les decía, ustedes ya tienen asignado, ¿no? La entidad financiera. Entonces ya deberían de ir obteniendo información primero de la entidad, ¿no? Como ustedes saben, en una auditoría, una de las primeras fases del proceso de la auditoría es la planificación, ¿no? Obviamente sabemos que antes de la planificación se realizan una serie de actividades y tareas previas, ¿no? De evaluación y continuación con el cliente, ¿no? De presentar una propuesta y que nos acepte, etcétera, ¿no? La de firmar el contrato, etcétera. Entonces, que lo vamos a cumplir también, pero ya entrando sí, al trabajo de lo que es la auditoría, una de las primeras tareas es conocer la entidad, ¿no? Conocer el entorno y conocer su sistema de control interno. Entonces, dentro de esas actividades de conocer la entidad, por ejemplo, tenemos que conocer muchas cosas, ¿no? Sus productos, ¿no? Cuál es la naturaleza de la entidad, principales clientes, principales proveedores, quiénes son los accionistas, la estructura organizativa, ¿no? La composición de su cartera, hacer procedimientos analíticos preliminares, etcétera, ¿no? O sea, que han debido ver en auditoría financiera, ¿no? O sea, como les decía, no va a ser muy diferente de lo que ya ustedes conocen. Entonces, para eso, pues se necesita información, y eso es lo que justamente ustedes ya tienen que ir recabando, conociendo de la entidad financiera que ya les he asignado, ¿no? Porque ya vamos a empezar ya en la parte práctica y voy a dejarles tareas para que ustedes puedan realizar y presentar de manera individual, ¿no? Bien, esas son, digamos, ¿no? Entre las principales tareas que tiene la ASFI, ¿no? ¿Cuál es el fin de la emisión de estas normas? ¿Por qué se emite toda esa reglamentación, ¿no? Ya sea para las entidades financieras o también para los consumidores financieros y obviamente para nosotros también, ¿no? Como hemos visto, hay una sección, un título específico para auditores externos, ¿no? Y ahí está justamente eh, las disposiciones, ¿no? Del regulador para el auditor, ¿no? Que nosotros tenemos que considerar, ¿no? En una auditoría. Entonces, la finalidad de, obviamente, de emitir estas normas es la de proteger los derechos, ¿no? De los consumidores financieros, principalmente, ¿no? Y, obviamente, promover un servicio de óptima calidad por parte de las entidades financieras, ¿no? Eso es, como verán, eso es lo que busca esa reglamentación y pues es importante que exista eso, ¿no? Obviamente cuando ya también excede demasiado eh, excesiva, digamos, reglamentación, no permite, digamos, ¿no? O sea, como en alguna pasa eso en las entidades también, ¿no? Muchas veces cuando se establecen una serie de actividades de control, ¿no? Por decirles, ¿no? Para un determinado proceso, que digamos pueden establecer 12 controles, pero haciendo una evaluación, ¿no? Con 3, digamos, de esos controles
fácilmente puede lograr el objetivo, ¿no? Que requieren o necesitan, digamos, para ese proceso. Entonces, a veces se comete ese error, ¿no? No el hecho de que, digamos, establezcas o diseñes muchos controles, te va a garantizar de que, pues, te va a ayudar, ¿no? A que no suceda algún error o incorrección, ¿no? ¿No? Ahí también entra el deber justamente la efectividad, ¿no? Y la eficacia, ¿no? De esos controles. Entonces, en ocasiones puede suceder eso, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro, ¿no? Cuáles son los controles necesarios, ¿no? Que te ayuden a lograr el objetivo, ¿no? Para el cual tú estás diseñando e implementando un control. Entonces, puede suceder lo mismo en temas de regulación, ¿no? Una excesiva regulación también y que pues pueda denotar, ¿no? Algunos requerimientos que se puedan repetir o no sé, ¿no? O pedir prácticamente lo mismo, podría generar, ¿no? También un gasto, un costo innecesario a las entidades financieras. Entonces, algo que también eh, se, se debe tener en cuenta, ¿no? Entonces, pero por lo demás, obviamente, como hablábamos, es muy importante el tema de la regulación, ¿no? ¿Qué es una entidad financiera o una entidad de intermediación financiera? ¿No? Desde el punto de vista de la ley 393, ¿no? Vendrían a ser las instituciones financieras autorizadas por la ASFI, ¿no? Para realizar operaciones de captación y colocación de créditos, ¿no? Estas pueden ser bancos, ¿no? Banco pymes, entidades financieras de vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Abiertas o societarias, las instituciones financieras de desarrollo, las famosas IFDs, ¿no? Entonces, todo ese grupo entrarían dentro de esta definición, ¿no? De entidades de intermediación. ¿Qué es una empresa de servicio complementario? Pues son todas las instituciones, ¿no? Que se dedican a prestar servicios, ya sea de arrendamiento financiero, factoraje, ¿no? De almacenaje, guarda y conservación transitoria de bienes, ¿no? O mercaderías ajenas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es un Brinks, ¿no? Presta ese servicio, por ejemplo, y hay otra también, si no me equivoco. ¿Cuál es la otra? ATC, creo que es, no recuerdo el nombre, ¿no? O digamos de compensación y liquidación, como la ACCL, y también, si no me equivoco, el Banco Central también presta ese servicio, ¿no? La administración y suministro de información de riesgo crediticio y operativo, como Infocred, ¿no? Transporte de dinero y valores, ahí está, es el que decía Brinks. Administración de tarjetas electrónicas, de la ATC, por ejemplo, cambio de monedas, ¿no? Las casas de cambio, ¿no? Giros y revés, ¿no? Servicios financieros a través de dispositivos móviles, también están, si no me equivoco, Tigo está en eso también, ¿no? Y otros, ¿no? Autorizadas por la ASFI. Entonces, estas instituciones son las que hemos ido mencionando anteriormente, ¿no? Son las que prestan servicios complementarios, ¿no? Y pues estos servicios los prestan y son utilizados, muchos de los servicios son utilizados por entidades que participan justamente en el sistema financiero. ¿Qué significa que una entidad esté supervisada por la ASFI? Pues cuando hablamos de que una entidad está supervisada por la ASFI, se entiende que una entidad supervisada es aquella que después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley de Servicios Financieros, obtiene una licencia de funcionamiento, ¿no? Otorgada por la ASFI. Entonces, esa es una entidad financiera supervisada. Bien, la Ley 393 también prevé,
¿no? Y establece que es obligación, ¿no? Y responsabilidad de las entidades, estoy hablando de las entidades financieras, diseñar, organizar y ejecutar programas de educación financieras. Bien, esto se realiza a través de ASOBAN. ASOBAN es la institución sin fines de lucro que agrupa, si quieren, a todas las entidades financieras y actúa justamente en representación de ese gremio, ¿no? De ese sector. Todas las entidades financieras, ¿no? Tienen una afiliación ahí. Entonces, a través de esta, ¿no? Se realizan, ¿no? Actividades, ¿no? De educación financiera, donde se tocan, por ejemplo, temas, ¿no? Cursos o webinars, ¿no? Relacionados a características de los servicios, ¿no? Que prestan las entidades financieras, ¿no? Información sobre los derechos y obligaciones, ¿no? Los mecanismos de reclamo que tienen y obviamente el rol que tiene la ASE. Entonces, a través de ASOMAN se desarrollan, eh, antes estos eran realizados en los coliseos, si no me equivoco, ¿no? Eran ahí, pasaba uno y justamente las entidades financieras también armaban como ¿cómo se les llama? Un panel, más o menos algo así, donde uno obviamente podía asistir y pues podía recabar información, adicionalmente, no explicaciones sobre dudas, ¿no? Que tuvieran, digamos, sobre el sistema financiero, cómo es que actúa, etcétera, ¿no? Qué beneficios, cómo podría uno obtener un crédito, qué sé yo. Entonces, educación financiera, ¿no? Estamos hablando de educación financiera. Yo les compartí, y esto es la segunda, si no me equivoco, la segunda versión. La primera se ha realizado hace unas 2 semanas, debe ser o más, terminó, y pues no les pude avisar, ¿no? Con tiempo. Ahora me comunicaron con anticipación, y justamente ustedes pueden eh, revisar la página en Facebook, ¿no? De ASOBAN, y ahí ustedes van a ver justamente el programa. No sé si empieza esta semana, creo. Pero si se registran con 2 días, creo que es, o un día de anticipación, ¿no? Antes de esos webinars, eh, pues van a tener un certificado, ¿no? Y eso es gratuito. Les van a emitir un certificado de participación. Entonces, no está de más, ¿no? A veces tocan temas muy importantes, como el tema de gestión de riesgos, por ejemplo, eh, cumplimiento con la regulación, o cuál es la función de la ASFI, con más detalle, digamos, ¿no? O, por ejemplo, yo vi, y creo que una de esas vi, ¿no? Se explicaban el tema de la otorgación de créditos, ¿no? Y con todo detalle, ¿no? Cuáles son los requisitos, ¿no? ¿Qué hace el oficial de créditos, ¿no? ¿Qué establece la normativa, ¿no? Desde un punto de vista, obviamente, de la entidad financiera. Entonces, es con más amplitud, ¿no? Se tocan algunos temas. Entonces, yo les sugiero que puedan participar de esos cursos, ¿no? Y que son gratuitos, no tienen costo. Entonces, para conocer y obviamente profundizar más algunos aspectos que son importantes, ¿no? En relación a lo que es la educación financiera. A ver, alguien se le ha activado el micrófono. Veamos quién es. Aquí. Creo que no. Ok, creo que ya no. No lo encuentro. Bueno, entonces, así están, ¿no? Son interesantes
Estos cursos, ¿no? Con la finalidad de conocer un poco más sobre este sistema, ¿no? Bien, obviamente, cuando hablábamos, ¿no? Iniciábamos hablando sobre regulación en Bolivia, uno, justamente el instrumento importante sobre el sistema financiero, o para el sistema financiero, es la Ley 393 de Servicios Financieros, ¿no? La Ley de Servicios Financieros, ¿no? Contiene 9 títulos y 551 artículos. Es decir, que deberíamos de tomar 9 controles de lectura. Recién vamos en el primero, entonces hay que retomar esto, ¿no? Para completar. ¿Cuál es su alcance? Se resume en los siguientes temáticos, ¿no? Uno, la función del Estado, del sistema financiero, ¿no? La estructura del sistema financiero y función social de los servicios financieros, ¿no? La protección del consumidor de servicios financieros, la atención especial al sector productivo y rural y la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Son 5 ejes temáticos que aborda esta ley, ¿no? Y están organizados de la siguiente manera. El primero está en el título 1 y 3 de la ley, el segundo en el título 2, 3, 4 y 6, y el tercero relacionado a la protección del consumidor, título 1, 7 y 9, y la atención especial a sector productivo, título 1, 3, y lo último está en el título 5, ¿no? De la ley 393. Así está organizado. Bien. Ok, con esto ya hemos completado este capítulo. ¿Tienen alguna pregunta? Lice, ¿puede pasar otra vez, por favor? Que se las vi, es que paso muy rápido. Claro. A ver. Más o menos desde acá, desde que es la ASFI. Sí, Lice, gracias. Bien. A ver, solamente para recapitular un poco, ¿no? O sea, y puntualizando, si por ahí tienen alguna duda puntual sobre esto, me avisan, ¿no? Me dicen también para ampliar un poco más esto. Decíamos que la ASFI, primero es una institución, ¿no? Una institución que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es una entidad que representa al Estado, es decir, el Estado a través de la ASFI, como decíamos, el Estado tiene la función de dirigir, ¿no? Como un órgano rector, ¿no? Y supervisar el sistema financiero. Entonces lo hace, ¿no? ¿A través de quién? Puntualmente, ¿no? Operativamente lo hace a través de la ASFI, ¿no? La ASFI tiene atribuciones, ¿no? Que le confiere, obviamente, la ley, ¿no? Para emitir reglamentación, ¿no? Y obviamente con una finalidad, ¿no? Y también supervisa, entonces hace inspecciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces decíamos, la ASFI es una institución de derecho público y de duración indefinida. Entonces, como institución, tiene su personalidad jurídica, tiene su patrimonio propio, obviamente tiene autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y su competencia, su estructura, su jurisdicción tiene un alcance nacional, ¿no? Siempre, pero bajo la atención del ministerio. Y aquí es donde hablamos, decíamos que su rol, ¿no? Es la de regular, controlar y supervisar. Esa es su función, ¿no? ¿Por qué hace esto? ¿No? ¿No? Con la finalidad de velar el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades de intermediación, y principalmente con la finalidad de preservar la estabilidad del sistema financiero. Porque imagínense que no hay estabilidad, sería un problema. Y eso es lo que ocasionó justamente
la crisis económica que ha pasado Estados Unidos en el 2008, ¿no? No había estabilidad, ¿no?, en el sistema financiero. Uno de los principales bancos de inversión había quebrado, ¿no? Y pues por eso es que se hace un profundo análisis, ¿no? Examen del por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la causa? Justamente esos documentales, trabajos de investigación que se han realizado, hablan y tratan sobre eso, ¿no? Y obviamente, decíamos, su alcance, su, ¿no?, cobertura está en el sistema financiero, en el mercado de valores y servicios financieros complementarios, ¿no? Todos estos sectores son regulados por la ASA, ¿no?, a través de la reglamentación. Decíamos que el carácter de normativa consiste, pues, cuando la SFI supervisa el cumplimiento normativo. Les decía que justamente dentro de sus tareas, no solamente emitir normativa, ¿no?, sino también ellos ven o realizan supervisiones para ver si están cumpliendo las entidades financieras con la normativa. Y dependiendo, digamos, del cumplimiento que vayan a determinar, estas también tienen sanciones, les pueden sancionar, ¿no? Y estas pueden ser desde amonestaciones, ¿no?, que se realizan a través de notas, o sanciones económicas, ¿no? Dependiendo de la gravedad también del incumplimiento, pues la sanción va a ser también, ¿no?, desde leve hasta, pues, una sanción o suspensión, ¿no? O peor es que que te quiten la licencia, ¿no? O sea, la autorización, ¿no?, para realizar actividades de intermediación, ¿no?, que es lo peor que puede pasar, yo creo, ¿no? Y sus principales tareas, decíamos, solamente para mencionar nuevamente: proteger los ahorros del público, velar por la estabilidad y solidez, confianza del sistema financiero, lo que hemos hablado, ¿no?, bastante sobre eso, proteger los derechos de los consumidores, los nuestros, ¿no? Crear condiciones para el sector productivo, ¿no?, que entiendo ahora justamente lo que está haciendo el gobierno es desarrollar estrategias para de alguna manera darle incentivos, ¿no?, porque han sido afectados por la pandemia, ahora mismo están siendo afectados por temas climatológicos, etcétera, ¿no? Promover el mercado de valores y velar por los mismos, fortalecer el sistema de control y legitimación de ganancias ilícitas, que es algo, ¿no?, legal, obviamente fortalecer los procesos de transparencia institucional y obviamente desarrollar procesos de acceso a la información, que es lo que publica y tiene bastante, digamos, información en su página. ¿Cuál es el fin, no? ¿Con qué finalidad? Decíamos, es con la finalidad de proteger los derechos de los consumidores financieros, ¿no? Eso es, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? O sea, proteger al consumidor, ¿no?, para que no pierda esa confianza que tiene. Y la verdad que cuesta, ¿no? O sea, mucha gente, además, hasta ahora, creo, y muy pocos deben realizar, y les cuesta, ¿no?, el de realizar una transacción por internet, por ejemplo, ¿no? Le dicen: mira, pero tú puedes hacer el pago o una transacción incluso desde tu celular, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad y todo aquello, pues, quienes tienen que encargarse de darte esa seguridad son las entidades financieras, pues, ¿no? Y justamente ese es el rol, ¿no? Entonces, lo que hace la ASFI es ver, ¿no?, si está cumpliendo con eso, ¿no?, que los bancos estén cumpliendo eso, ¿no?, para que uno pueda tener más confianza y así no estar yendo al banco, ¿no?, hacer fila, qué sé yo, ¿no? Eh, y pues acostumbrarnos a eso, ¿no? Porque en otros países es así, ¿no? Usualmente no van al banco para hacer, a no ser que sean transacciones importantes, ¿no? Hablamos de millones, ¿no? Pero por lo general, pues, todo es electrónico, ¿no? O sea, es a través de tarjetas de crédito, de débito, o ya transferencias electrónicas, ¿no? O sea, utilizando la web, con aplicaciones. Entonces, ya no hay esa necesidad, ¿no? Pero nosotros todavía tenemos esa necesidad, ¿no? Y a veces uno va al banco y creo que a veces
te obliga, ¿no? Tienes que ir al banco a hacer tu depósito, no sé cuándo puedes hacer, deberías de hacerlo, eh, o deberían darte ciertas facilidades, ¿no? Y las tienes, ¿no? A veces creo que por costumbre, ¿no? Haces un tema un tema cultural también, digamos, ¿no? Desconfianza, qué sé yo. Bueno, hay que trabajar en eso bastante y pues una entidad de intermediación, habíamos dicho que es una definición, ¿no? De qué es una entidad de intermediación. ¿No? Vendrían a ser todas las entidades o instituciones financieras autorizadas por las. ¿Quién autoriza? Es la ASFI, no el SIN, no el. ¿Qué más ha puesto en Colombia? Es la autoridad de eh, empresas o. ¿Qué más pongo en el examen y me responde? Sí, ¿no? A fondo de empresa. No, no, no. ¿Quién autoriza o quién emite la autorización a una entidad para que pueda realizar actividades de intermediación, ¿no? De crédito? Es la ASFI, no es otra. ¿No? Ok, eso es. ¿Qué más? Bueno, esto es educación financiera, ¿no? Entonces, eso es. No sé si ahí adicionalmente tienes una consulta por ahí para ampliar, ¿no? Bueno, ¿algo más? Si no, de nada, ya tenemos que entrar al otro capítulo de estructura y contenido de los estados financieros de las entidades financieras, ¿no? Entonces, a ver, estudio y contenido de los estados financieros de entidades. Sí, ese nos toca. Entonces, para eso ya tienen que obtener los estados financieros de las entidades que ya les he asignado, ¿ya? Y nuevamente recordarles que tienen que, a ver, ¿qué nos toca? Recordarles que tienen que registrarse al nuevo paralelo que he habilitado con sus correos de la universidad. Luego, ¿qué nos toca de sus aspectos generales? Sí, luego del siguiente capítulo, ya entramos a repasar de manera conceptual los aspectos generales de la auditoría, ¿no? O sea, lo más relevante, para luego ya entrar a la planificación. Entonces, su examen, por si acaso, tenía que ser en abril, ya nos hemos pasado. Bien, entonces va a ser lo vamos a fijar para el 8 de mayo, ¿ya? No, el primero es feriado, ¿no ve? Entonces va a ser el 8 de mayo su examen, así que anótenlo con su agenda. El 8 de mayo va a ser su primer examen, ¿no? Entonces ya vamos a terminar la siguiente clase que nos toca. No, entonces no, les decía, vamos a terminar cuando, el 8 de mayo. Sí, el 8 vamos a terminar, entonces el 15. El 15 de mayo va a ser su examen, ¿ya? Entonces ya les estoy avisando con anticipación. El 15 de mayo sería su examen. Hasta el 8 terminaríamos toda esa parte de regulación y estructura de estados financieros, más sí, eso lo vamos a ver. Y ya entramos a la parte de auditoría, entonces eso ya va a ser para el segundo examen. Ok, entonces no se olviden para el 15 de mayo, yo también ya me lo voy a anotar. 15 de mayo, primer parcial. Y a partir de la siguiente clase también ya tenemos que retomar los controles de lectura. Entonces, para entonces todos debían haberse registrado con sus cuentas de la universidad. ¿Qué más? No se olviden de ir recabando información, ¿no? De las entidades que ya les he asignado. Información, lo básico, estados financieros, ¿no? Información de la entidad, para que ustedes puedan
o sea, con la finalidad de conocer la entidad, ¿no? Que es una de las primeras tareas que tienen que realizar, ¿no? Y las otras actividades, ¿no? Que vamos a realizar. Entonces, ya para entonces, cuando ya estemos entrando a la parte práctica, deberían contar con toda esa información, ¿no? Para que les sea fácil, ¿no? Algunas actividades o algunas tareas o trabajos las vamos a hacer en clase, ¿no? Entonces yo voy a darles un ejemplo, un modelo, ¿no? Que les voy a mostrar en clase y pues ustedes tendrían que replicar el mismo luego, ¿no? Realizar su papel de trabajo y entregarlo ese día. Entonces, algunos trabajos los vamos a hacer así, ¿no? Y otros que impliquen o tomen un poco más de tiempo, van a ser, o les daría un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, esa va a ser la manera en la que vamos a realizar algunos trabajos, ¿no? Entonces, para eso ya todos deberían estar o deberían contar con toda esa información que les acabo de mencionar, ¿no? Si es que tuviera algún problema con alguna entidad, ¿no? Eh, que dudo, digamos, ¿no? Todas las entidades que les sea asignado, ya sea en su página web o en la de la bolsa boliviana, porque casi todos emiten instrumentos financieros, no publican, es pública su información, entonces eh, no deberían tener problema, pero si fuera así, me avisan, ¿no? Si hay algún inconveniente, digamos, de que no puedan acceder o no contar con la información. Me avisan con anticipación, cuidado cuando ya estemos finalizando o cuando ya tengan que presentar sus trabajos y me digan, ¿no? Que no había información, que dudo mucho o sea, que debería de pasar eso, o sea, no debería, porque como les digo, casi todas las entidades que les he asignado, de una u otra manera es público. Obviamente, algunos aspectos no, como por ejemplo su estrategia, esos temas que hemos tocado y hemos visto también, ¿no? Su estrategia comercial, su estrategia de negocios, ¿no? Esos temas no son públicos, pero lo demás, ¿no? O sea, es lo que necesitamos para hacer la planeación, es pública. Bien, entonces entremos a ver el siguiente capítulo. ¿Qué más quería recomendarles? Hacemos algo del capítulo 4 para terminarlo la siguiente semana, ¿no? Entonces, aquí. Bien. Lo que les voy a mostrar es en el manual, ¿no? Si tienen el manual de la ASFI, pues mejor que revisen el manual. Digamos, ¿no? Con más detalle está ahí. Ok, entonces en este capítulo vamos a ver la estructura y contenido de los estados financieros de entidades financieras, ¿no? Este es el capítulo 4. Para esto tenemos que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? En cuanto a su aplicación, ¿no? Tenemos que considerar, uno, el manual de cuentas para entidades financieras, ¿no? Y obviamente las disposiciones en él, ¿no? Contenidas deben ser aplicadas por todas las entidades, ¿no? Según lo dispuesto en la Ley 393. En la Ley 393, en los artículos 2 y 19, establecen
todas las entidades deben aplicar este manual, ¿no? Por eso es que, y solamente las entidades financieras. Y por eso es que se dice que los estados financieros de estas entidades son de propósito específico, porque no se aplica, o sea, no son aplicados por todas las entidades, digamos, de Bolivia, ¿no? Para eso están las normas contables generalmente aceptadas, ¿no? Y estas, y las entidades financieras, ese sector, ¿no? Que es regulado por la ASI, el manual, ¿no? De ahí es que son estados financieros de propósito específico. Y obviamente en la preparación del informe también tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Ya que para la emisión de nuestro informe, obviamente nosotros tendríamos que considerar la NIA 800, ¿no? Que establece eh, eh, justamente la preparación del informe cuando nosotros emitimos la opinión sobre estados financieros de propósito específico. Ok, el manual de cuentas no es aplicable para el Banco Central, ¿no? El Banco Central tiene su propia ley, tiene su propia estructura, su propio marco normativo contable. No es aplicable para el Banco Central de Bolivia, ¿no? Eso, por si las veces pregunto y digo, el manual de cuentas para entidades financieras, ¿no? Que de la ASI, ¿es aplicable para el Banco Central? Sí, verdadero. Eso es falso. Las entidades financieras no podrán utilizar nuevas cuentas o subcuentas sin la previa autorización de la ASFI, ¿no? Eso, cuidado. Eso han debido ver ustedes también en contabilidad, ¿no? Contabilidad bancaria. Sin embargo, ¿no? Pueden ellos, ¿no? Abrir cuentas analíticas adicionales a las establecidas en el manual, ¿no? O cuentas de más dígitos, ¿no? Que consideren necesarios. Eso para llevar la contabilidad, ¿no? Ustedes también yo que entremos con más detalles sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la estructura? La estructura de este manual, ¿no? Obviamente tenemos que conocerlos porque eh, cualquier sugerencia, ¿no? Y a veces me pasa eso, ¿no? O sea, y eso también lo tienen que tener presente ustedes. Cualquier sugerencia, recomendación, ¿no? Que se vaya a hacer, ¿no? En una auditoría de una entidad regulada, eh, tiene que estar basada en algo, ¿no? No puedes decir, ¿no? Yo recomiendo, sugiero o planteas un hallazgo, una observación, ¿no? Indicando, ¿no? Tu punto de vista, ¿no? En mi opinión, en mi criterio, ¿no? O sea, eso no es fácilmente rebatible. Pero cuando tú estableces o vas, ¿no? Con tu recomendación o tu sugerencia o la observación que vayas a plantear, según lo establecido, no sé, por el manual en la sección tal, etcétera, entonces es más sólido, ¿no? Y obviamente para rebatir eso tendrían que demostrarte que tú estás interpretando inadecuadamente lo que establece el manual, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia. Por eso es que ustedes tienen que conocer muy bien este manual, ¿no? O sea, así como la recopilación de normas para servicios financieros, es muy importante que ustedes conozcan cuando realicen la auditoría de una entidad financiera este marco normativo, porque para realizar la auditoría de otras entidades comerciales que no operan en la industria financiera, es eso, ¿no? O sea, asumo yo que ustedes ya conocen muy bien, ¿no? O sea, están a un año, a un paso, digamos, de ser mis colegas, ustedes ya están en el último curso, entonces ya deberían de conocer muy bien, ¿no? O sea, lo que es las normas contables generalmente aceptadas en Bolivia, ¿no? Las normas de auditoría, las internacionales, ¿no? Las internacionales de auditoría, y en todo caso, también este marco normativo. Obviamente ya cuando entras en la práctica, pues algunos se enfocan más, digamos, en la industria financiera, aunque la verdad el mercado no te permite, ¿no? O sea, nuestro mercado es muy pequeño, ¿no? Es bastante pequeño, o sea, no hay
como en otros países, por ejemplo, donde hacen una especialización, ¿no? Y se puede segmentar por industrias, ¿no? Entonces, hay auditores especialistas en banca, ¿no? Porque todo el año hacen auditorías de bancos, ¿no? Y porque en esos países tienen muchos bancos, digamos, ¿no? A diferencia, o son bancos grandes, monstruos, digamos, ¿no? Y pues no te toma el trabajo de la auditoría, digamos, un mes o 2 meses. A veces, en ocasiones, están prácticamente todo el año, ¿no? Hay un equipo exclusivo cuando se tratan de bancos así de ese tamaño, ¿no? Generalmente, algunos equipos están prácticamente todo el año solamente viendo ese banco, ¿no? O de otro tipo de industrias, ¿no? Entonces, eso te permite, ¿no? De alguna manera hacer, ¿no? Entonces, un auditor, pues, se especializa en banca, otro en energía y recursos, otro en manufactura y así. Pero nuestro medio es bastante complicado, ¿no? No es tan, es bastante pequeño y no hay, no te puedes, no te permite eso, digamos, tener solamente, por ejemplo, auditores que estén especializados en esa área, ¿no? Entonces, entonces te toca nomás ver otro tipo de industrias también. Pero aquellos que, digamos, realicen auditorías de entidades financieras tienen que conocer muy bien esto, ¿no? De ahí la importancia, y por eso no es que les voy a explicar, hacer contabilidad bancaria, no para nada, eso se supone que ustedes ya lo saben, sino resaltar algunos elementos importantes, ¿no? Ya que a la hora de planificar nuestras auditorías son los que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, volviendo a lo que hablábamos, la estructura del manual de cuentas es de la siguiente manera, ¿no? Tiene una parte de las disposiciones generales, ¿no? Que básicamente contienen el ámbito, digamos, de aplicación del manual, ¿no? Ahí claramente se establece quiénes son los que deben de aplicar ese manual de cuentas, ¿no? Su estructura y otras disposiciones. También hay una sección de la nomenclatura de las cuentas, ¿no? Donde se hace un inventario de los capítulos, grupos, cuentas, subcuentas y cuentas analíticas que están incluidas en el manual, ¿no? De cuentas. Y obviamente una sección de descripción y dinámica, ¿no? Que obviamente detallan los conceptos y el tratamiento contable de los grupos, cuentas, subcuentas y cuentas analíticas. Hay esquemas, ¿no? O sea, es decir, hay otra parte de esquemas contables, ¿no? Estos son ejemplos ilustrativos, ¿no? Ejemplos concretos, ¿no? Sobre la contabilización de determinadas operaciones, ¿no? Entonces, ahí tienes toda una guía, ¿no? Te dicen cómo debes contabilizar, no sé, hay unas operaciones que son comunes, digamos, ¿no? Y ahí te explican cómo es que se deberían de hacer esos registros. Por eso es que muchos de esos, por ejemplo, que son bastante rutinarios, uh, ya están automatizados, ¿no? El sistema prácticamente cuando, ¿no? Apretando un botón, qué sé yo, etcétera, ya realizas, el sistema ya lo realiza, ¿no? Porque imagínense estar procesando manualmente los cientos de miles, millones en algunos casos de transacciones que suceden, ¿no? En un solo día. Entonces, imagínense estar haciendo manual, pues realmente un trabajo bastante complicado. Otra sección de estados financieros, ¿no? Donde se te indica y te provee el formato y los requerimientos, ¿no? O sea, qué es cómo se debería de presentar los estados financieros, ¿no? Y cuáles son las revelaciones que se deberían de realizar, ¿no? Ahí están las políticas, las principales políticas contables, textualmente te indica qué es lo que deberías de brindar o qué deberías de revelar. Entonces, todo eso está en esta parte, ¿no? O sea, cada sección, ¿no? De este manual justamente brinda esa información, ¿no? Y es importante, como les digo, que ustedes conozcan, ¿no? Se puedan conocer, ¿no? Y deberían de conocer. Entonces, todos también deberían de tener por lo menos en su computador, los que tengan su computador, ¿no? Ahí el acceso directo al
al manual, ¿no? O sea, para que lo puedan ver. O descargarlo, pues, ¿no? Si es que por ahí no siempre están con su computadora, entonces descargar eso y tenerlo en la nube, ¿no? Y en sus cuentas de la universidad, por ejemplo, no sé si para ustedes es ilimitada. En el caso mío no tengo un cierto límite. O sea, puedo almacenar bastante información. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? De utilizar las cuentas institucionales. Bien. La estructura, ¿no? Del manual es la siguiente, ¿no? Está estructurada con códigos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo se identifica con el primer dígito. El 1 en este caso es para activo. El grupo se lo identifica con 2 dígitos, en este caso el 1 y el 3, que vendría a ser cartera. La cuenta se lo identifica con los 3 primeros dígitos, ¿no? La 131, en este caso, cartera vigente. La subcuenta se identifica con los 5 primeros dígitos, ¿no? En este caso, la 131.03, que viene a ser documentos descontados vigentes, ¿no? Y la cuenta analítica, ¿no? Se lo identifica con los 8 primeros dígitos, que vendría a ser el 131.03.m.01, que la cuenta analítica se la denomina como valor nominal documentos descontados vigentes, ¿no? Entonces, esa es así, y así también está estructurado el análisis, ¿no? De las cuentas, la descripción detallada. ¿Cuáles son los capítulos abiertos? ¿No? Es 1 para activo, 2 para pasivo, 3 para patrimonio, 4 para egresos, 5 para gastos, para ingresos, 6 para cuentas continuadoras, 7 para contingencias acreedoras, no cuentas de orden, la 8 y la 9 para cuentas de orden acreedoras, ¿no? Así es todo. Bueno, vamos a quedar ahí. Vamos a continuar con donde estamos quedando, el cierre de gestión uniforme, ¿no? Del manual de cuentas. La siguiente clase, ¿ok? Entonces, nuevamente, recordarles, la siguiente semana ya tenemos que retomar los controles de lectura, para lo cual yo voy a enviarles un correo a aquellos estudiantes que se hayan registrado con su cuenta personal. Recordarles que deben hacerlo con su cuenta de la universidad y los voy a eliminar del paralelo, ¿no? Como ya lo he hecho con 2 que ya me han dicho que eran duplicados, ¿no? Y pues lo voy a bloquear y ya a partir de la siguiente semana retomamos los controles de lectura, voy a subir las tareas, ¿no? Que tienen que realizar, los trabajos prácticos y los voy a ir habilitando conforme vayamos avanzando en clase, ¿no? El examen, no se olviden, el 15 de mayo va a ser su examen a través de la plataforma. Y igual, restringido solamente a correos o cuentas de la universidad, no personales, ¿sí? Entonces, que tengan una buena tarde,